Desde la Casa Patria Neuquén, te invitamos a participar de la conferencia abierta, donde trataremos el tema de la niñez y sus derechos en tiempos de pandemia. Yo soy caminante y tu camino. Con la presencia del doctor Daniel Manoukian, médico generalista, doctora Alicia Benítez, médica pediatra, y doctora Mariana Casulo, médica pediatra. Conéctate el sábado 27 a las 11 horas vía Zoom o por Facebook de la Casa Patria Neuquén y haz tu consulta respecto al tema. Más información, WhatsApp 2942 65 30 92. Buenos días a todos. Bueno, esperamos 5 minutitos y ya arrancamos. ¿Listo? Desde la Casa Patria Neuquén, te invitamos a participar de la conferencia abierta, donde trataremos el tema de la niñez y sus derechos en tiempos de pandemia. Yo soy caminante y tu camino. Con la presencia del doctor Daniel Manoukian, médico generalista, doctora Alicia Benítez, médica pediatra, y doctora Mariana Casulo, médica pediatra. Conéctate el sábado 27 a las 11 horas vía Zoom o por Facebook de la Casa Patria Neuquén y haz tu consulta respecto al tema. Más información, WhatsApp 2942 65 30 92. Juntos hacemos la mejor provincia. Gobierno de la provincia del Neuquén. Norte, sur, este, oeste. Las ciudades y localidades del Neuquén unidas por la red Desde la provincial de Casa radio. Patria Neuquén, te invitamos a participar de la conferencia abierta, donde trataremos el tema de la niñez y sus derechos en tiempos de pandemia. Yo soy caminante y tu camino. Con la presencia del doctor Daniel Manoukian, médico generalista, doctora Alicia Benítez, médica pediatra, y doctora Mariana Casulo, médica pediatra. Conéctate el sábado 27 a las 11 horas vía Zoom o por Facebook de la Casa Patria Neuquén y haz tu consulta respecto al tema. Más información, WhatsApp 2942 65 30 92.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Le damos inicio a la actividad realizada por la Casa Patria Neuquén, actividad que denominamos Niñez y Derechos en tiempos de pandemia. Bueno, sepan los que nos están escuchando que pueden realizar sus preguntas en el chat de Zoom, de Facebook de la Casa Patria Neuquén o desde la frecuencia que nos estén escuchando. Le agradecemos a los medios radiales que están presentes, de Neuquén, Radio Identidad, La Tropi, Kids, MCI Radio TV, FM La Propaladora, de Villa Chocón, La Metro, que pasará diferido, de Cenillosa, Radio Frecuencia 1, de Cutralcó y Plaza Wincul, FM La Roca, FM La Retro, de Las Lajas, Radio Municipal, de Santo Tomás, Radio Municipal, que pasará diferido, de Barrancas Radio Municipal, que también pasará diferido, de Junín de los Andes, FM Cordillerana, también diferido, de Chosmalal, FM Chosmalal, FM La Riera. Bueno, sin más le paso la palabra a la presidenta de la Casa Patria Neuquén, Nancy Parrilli. Bueno, ahora sí creo que me van a escuchar. Tenía el micrófono apagado. La tecnología me supera. Bueno, creo que ha sido uno de los aprendizajes de esta pandemia para muchos de nosotros que nos hemos tenido que ir amigando con estas nuevas tecnologías. Queremos agradecer fundamentalmente la presencia de todos ustedes hoy en este sábado con este evento para nosotros tan importante, y en el mes de la provincialización de Neuquén seguimos sumando ciclos. Para nosotros este ciclo es muy importante sobre niñez y derechos en tiempos de pandemia. Y evidentemente tenemos que agradecer a quienes son los disertantes, los profesionales, que nos van a estar abriendo este ciclo con conversaciones, con un tema que nos convoca, que tiene que ver con la niñez y sus derechos. Ellos de alguna manera van a hablar por los niños, van a ser la voz de ellos, y en este día de hoy van a ser los profesionales de la salud quienes lo van a hacer. Nosotros creemos que quiere ser un ciclo fundamentalmente dedicado a la familia, ya que la familia en todas sus diversidades es quien tiene que sostener y proteger a la niñez, pero también es el Estado el que tiene que llegar con diferentes políticas, y para eso una partecita del Estado justamente son los profesionales de la salud que hoy van a poder charlar con todos ustedes. Queremos agradecer a Daniel Manuquian, a Alicia Benítez, a Mariana Casullo, que nos van a hablar hoy. Y fundamentalmente agradecer la presencia de todos ustedes en las radios o en los diferentes medios, otra vez con nosotros en Casa Patria, con las diferentes actividades que hemos ido convocando. Así que bienvenidos para todos y para todas, y vamos a ir dando paso a quienes ustedes quieren escuchar, que son a los profesionales de la salud. Gracias y ojalá disfruten de esta jornada. Bueno, muchas gracias, Nancy. Bueno, antes de que nuestros invitados comiencen con su exposición, les recordamos a cada uno que cuentan con 10 minutos, ya que planeamos que la actividad dure más o menos una hora. Entendemos que seguramente tienen mucho para decir, pero lamentablemente no contamos con más tiempo y bueno, y pensamos esta actividad con el intercambio con el público.
tenemos la idea de continuar con esta importante temática en encuentros a planificar. Bueno, ahora sin más, va a realizar su exposición el doctor Daniel Manoukian, médico rural y sanitarista, jubilado de salud pública, donde siempre fue médico de dedicación exclusiva, actualmente docente e investigador, viviendo en el norte neuquino, Chosmalal. Tiene la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. A ver, disculpen. No sé si está bien si están viendo la... Ahí sí, ¿no? Estamos viendo la presentación. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Se trata de un tema vinculado con la niñez y creo que me han elegido para que ser parte de este panel por mi estatura pediátrica, que me enorgulle de eso. Pero agradecer mucho a Nancy, a todos los compañeros de Casa Patria, y sin más queríamos empezar esta breve disertación contándoles que vamos a intentar conectar algunos conceptos que tienen que ver con el núcleo duro de la perspectiva de una política sanitaria centrada en el derecho y con fuerte correlación con el territorio. Y por eso pensamos que era importante, a 50 años del inicio del Plan de Salud en Neuquén, este año la provincia cumple esos 50 años que para nosotros es muy importante, y realmente la tasa de mortalidad infantil, que siempre se utiliza como un parámetro para medir lo que ocurre con el estado de salud de una población, bueno, a lo largo de estos 50 años en Neuquén ha tenido una evolución muy importante. Fíjense ustedes que en los primeros 10 años del plan de salud, la mortalidad infantil en Neuquén bajó el 70%, de 108,5 por mil bajó a 32,5 por mil en 1980, y eso tuvo que ver con el abordar lo que se llaman los componentes blandos de la mortalidad infantil, es decir, lograr el control del embarazo, la institucionalización del parto, el control del niño menor de 2 años, la asistencia alimentaria. Pero ese devenir prosiguió después en los años posteriores con medidas que cada vez fueron profundizando más todavía el acompañamiento de esa madre y de ese niño, y eso permitió seguir esa ruta de descenso de la mortalidad infantil que, bueno, nos permitió llegar en el año 2018 a esta tasa de 5,44 por mil nacidos vivos, que fue la más baja de la historia de Neuquén, y que, como ven acá en este gráfico, donde lo celeste es la tasa de la Argentina y la naranja es la tasa de Neuquén, tuvo un descenso sostenido con algunos picos que se verificaron en algunos años, como en el 2001, en el 2010, en el 2013, pero que tiene claramente una tendencia descendente. Ahora, lo que nos interesa mucho destacar es que más allá de las intervenciones que se han hecho en el campo de lo sanitario, esto es el resultado también de una política que tuvo que ver con propiciar un estado presente y con equipos de salud consecuentes con el objetivo de mejorar la salud colectiva. ¿Y por qué destacamos eso? Bueno, lo destacamos porque para lograr esto se necesita operar también sobre variables ambientales y socioeconómicas. No alcanza solo con medidas desde el ámbito sanitario, y para poder también desde el ámbito sanitario contribuir se necesita que toda la red esté imbuida de esto, especialmente el primer nivel de atención. Y ese primer nivel de atención que hoy aparece nuevamente en escena en el marco de la pandemia como un sector que empieza a ser muy, muy importante. Ese primer nivel de atención que
toma un rol especial ahora. Como ustedes saben, la Argentina tomó la decisión, yo creo que una decisión muy acertada del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales acompañando, de imponer un aislamiento masivo temprano que permitió aplanar la curva de avance de casos del COVID-19. Seguramente no pudo evitar caer en la trampa de ese modelo hospitalocéntrico que todavía nos afecta, que fue perdiendo la perspectiva que tuvo el sistema de salud y que permitió el logro de las cosas que hemos comentado con la mortalidad infantil. Pero ahora aparece muy claro que el primer nivel de atención es el responsable de esta parte de la atención de la pandemia que tiene que ver con rastrear casos, con hacer las pruebas suficientes, con aislar a las personas que se detectan COVID positivo y con hacer un seguimiento de esas personas. Y tanto el aislamiento como el seguimiento tiene que ser de acuerdo a las condiciones en las que vive esa persona. Por lo tanto, ahí se requiere un equipo de rastreadores profesionales. No son voluntarios, no es cualquier persona, es un equipo profesional de rastreadores que tiene que poder llegar a las comunidades, que tiene que tener capacidad para poder comunicarse con la población, que tiene que tener un nivel de confianza tal de poder entrar a los domicilios de las personas y que además tiene que tener la voluntad y la vocación de acompañar. Esto no se logra con cualquier equipo, no se logra con cualquier persona que se arrima a la actividad, aunque todos son bienvenidos, sino con un equipo que conforma ese primer nivel de atención, que tiene una especificidad propia, que es de alta complejidad y que está manejado por especialistas. Y por eso es que nosotros insistimos mucho en fortalecer los equipos del primer nivel de atención, pero con esa perspectiva que planteaba Alvarado cuando creó el Plan de Salud Rural en Jujuy, de salir al encuentro de los problemas, de no quedarse encerrado en los centros de salud o en los hospitales esperando que el problema aparezca, sino salir al encuentro de los problemas, porque esa es una forma de conectarse con la comunidad y construir juntos esa salud colectiva que requiere Argentina, no solamente en este momento del COVID, sino justamente aprovechar esa potencia del primer nivel de atención para que eso pueda ser aplicado en la pospandemia. Bueno, lamentablemente esto también es importante porque este virus, el SARS-CoV-2, no solamente es peligroso cuando infecta gente, también es peligroso cuando no contagia. Y por eso queríamos mostrarles 2 o 3 imágenes solamente representativas de este concepto. Fíjense esta curva que muestra el número de muertes registrados en Italia, en este caso, entre las semanas 50 y 10, 50 del 2018 y 10, cómo sube la cantidad de muertes, pero cómo sube brutalmente la cantidad de muertes entre la semana 9 y la número 20 del 2020. Bueno, ¿por qué suben? Suben justamente porque está sufriendo la pandemia de COVID. Pero además de sufrir la pandemia de COVID, tienen esta imagen de hospitales vacíos, de hospitales a los cuales la gente deja de asistir por temor, por miedo a contagiarse, pero también por mensajes propios que emanan del sistema de salud. Y entonces lo que está viendo Europa y estamos viendo también nosotros en Argentina es que estas muertes que se producen por COVID, que son estas que están dibujadas acá en este gráfico en color rojo, fíjense que esta línea punteada son las muertes esperables si ocurría lo mismo que el año anterior. Sin embargo, la curva de mortalidad es esta que ven acá, que tiene 2 componentes, un componente de muertes, de fallecimientos por COVID, pero también tiene un componente de fallecimientos por causas COVID, probablemente por este efecto de los hospitales vacíos que no están atendiendo a otros problemas que le siguen ocurriendo a las comunidades, tanto en la esfera de lo biológico como en la esfera de lo psicosocial. Por eso, esto que también lo vemos
en nuestro medio. Esta es una imagen del hospital de Chosmalal, justamente donde compara la producción hospitalaria del periodo abril-mayo 2019 contra abril-mayo del 2020. Y como ven, la disminución que se produce en las consultas en los centros de salud, en los egresos, hasta en las consultas de guardia. Fíjense cómo bajaron de 5.400 a 1.920. Muy bien. Finalmente queríamos comentar algo del cuidado de los que nos cuidan. Dijimos, es importante todo esto que hemos hecho a lo largo de 50 años en la mortalidad infantil. Eso tuvo que ver con equipos de salud compenetrados, con la tarea. Básicamente, el núcleo esencial son los trabajadores de salud. Y en la pandemia, donde todos los niveles de salud son importantes, obviamente el centro es el trabajador de salud y a quienes tenemos que cuidar. Más o menos 10% de los casos que tenemos de COVID en la Argentina son trabajadores de salud. Y acá planteamos algunas de las cuestiones que tienen que tenerse en cuenta en el cuidado de la salud de ese trabajador de salud. Desde los equipos de protección personal, los espacios físicos y el distanciamiento social en los lugares, los equipos locales donde tienen que estar formados no solo por la conducción hospitalaria, sino también por representantes de los trabajadores que aportan la mirada desde otro ángulo y permiten monitorear y corregir las desviaciones que vamos detectando en la aplicación de los protocolos, la organización especial de la tarea en el marco de la pandemia y también la vigilancia activa de la salud de los trabajadores. Pero queríamos detenernos un segundito nada más en lo que tiene que ver con la contención emocional individual y grupal de los trabajadores de salud, porque estamos seguros que preservar a estos actores fundamentales, bueno, también contribuye a la salud colectiva. Y respecto de esta parte, lo que planteamos es que preservar el trabajo habitual y acompañar y cuidar a las familias a su cargo, que es lo que motiva, que es lo que moviliza al trabajador de salud en el primer nivel de atención, tiene que ser también parte de esa cuestión de proteger la salud del trabajador. Es decir, no solamente ir a detectar si se infectó o no, no solamente proveerlos de equipos de protección, sino también permitirles el desarrollo de la tarea que los motiva, que los moviliza y que los llevó a formar parte de esos equipos. Eso sostiene y motiva al trabajador y eso es fundamental. Terminamos con esta frase, con dos frases. Digamos, una de este brasileño que fue en algún momento el responsable de la FAO, que decía: el hambre, clara expresión de derechos vulnerados, es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Y de nuestro gran maestro y padre del hospital público, el doctor Ramón Carrillo, que justamente en sintonía con Josué de Castro decía: no puede haber medicina sin medicina social, y no puede haber medicina social sin una política social del Estado. Finalmente, la salud es una cuestión política. Por eso vinculamos la salud con la política, por eso nos parece que hay una conexión indivisible, que una cosa lleva a la otra, las dos se retroalimentan en favor de la felicidad de la población y de la grandeza de la patria. Muchas gracias. Los dejo con esta imagen del norte neuquino, que dice muchas cosas, pero fundamentalmente nos dice que podemos preservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra forma de producir, como la transhumancia en el norte neuquino, pero que nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Por eso aparece este criancero con su piño con barbijo. Y esta foto que es tan representativa de nuestra realidad actual en el norte neuquino, bueno, quiero dejarla de despedida y nuevamente agradecerles este espacio y quedar abierto a las preguntas que vayan surgiendo en el intercambio. Muchas gracias.
Juliana, ¿seguís vos? Bueno, sigo yo. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo haber cumplido muy bien el tiempo, ¿no? Bueno, le recordamos a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que pueden realizar sus preguntas. Así que bueno, le pasamos la palabra a Nancy Parrilli. Bueno, quería comentarles, Daniel, muy clara tu exposición, pero quería comentarles que está también escuchando esta disertación, esta mañana tan linda que estamos teniendo, el doctor Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, que está también escuchándolos a todos ustedes. ¿Va a saludar? Bueno, no nos hemos podido comunicar para ver si va a saludar o no, pero vamos a seguir ahora con las diferentes disertaciones y solamente queríamos avisarles esto. Gracias. Muchas gracias, Nancy, y bueno, bienvenido, Oscar, que nos está viendo, nos está escuchando. Ahora va a realizar su exposición Disculpen, la pediatra, ¿sí? me parece que Oscar dijo que va a saludar. Lo veo levantando la mano. Hola, Oscar. Le habilitamos. Hola, Oscar. Hola. Bueno, buenos días a todos, a todas. Buenos días a Nancy, a Daniel y a todos los compañeras y compañeros que están participando de esta jornada. La verdad que esto demuestra la vitalidad, la energía que hay en el instituto y que, bueno, hoy estamos haciendo nuevamente noticias porque está saliendo a la luz todo lo que nos hicieron, ¿no? El espionaje, Pero bueno, a pesar de todo eso le ganamos las elecciones, ¿no? Lo cual no es poco. De manera que hicieron todo, pero de lo importante no nos espiaron y no se enteraron. Yo quería saludarlo, felicitarle por esta actividad, me parece muy importante. Escuché la última parte de la charla de Daniel y entré tarde porque en realidad tuve también otro Zoom con un curso que estamos dando el Instituto Patria, que está dando Malala Garrigós de Rebol y la doctora María Laura Garrigós, que actualmente es la directora del Servicio Penitenciario Federal, y hoy estaba también dando la charla Cristina Camaño, la titular del AFI. Así que por eso entré tarde a esta reunión, pero no quería dejar de estar presente, de felicitarlos por la actividad. Creo que hay que seguir insistiendo en este tipo de actividades. Lo decía Cristina Kirchner la vez pasada, a lo mejor algunos de ustedes la escuchó en algunos de los cursos que estamos dando. Lo importante es que sigamos debatiendo, discutiendo, así como el Instituto Patria fue durante los 4 años del gobierno de Macri un foro de resistencia, de reunirnos nosotros, de trabajar, de defendernos, de protegernos y fundamentalmente de recuperarnos para la próxima etapa. A partir del 10 de diciembre del 2019, el Instituto Patria tiene que ser un foro de debate, de discusión de ideas, de aportes al gobierno de Alberto. Nuestro gobierno lo tenemos que defender, lo tenemos que cuidar y le tenemos que ayudar también. Y eso pasa porque también generemos debate, discusión de ideas, y sin que salgamos a los medios, ni mucho menos, pero cuando tengamos algunas observaciones, inquietudes que hacer con respecto a nuestra gestión, la tenemos que hacer, porque es lo que nos corresponde hacer si realmente queremos defender y acompañar a nuestro gobierno. Yo me tengo que ir, no voy a poder seguir escuchándolos porque ahora me están llamando recién de una radio, tengo comprometido un reportaje, pero no quería dejar de estar presente, de saludarlos, de instarlos a que sigan haciendo este tipo de charlas. Obviamente ustedes saben, en el instituto seguimos con los cursos, ahora estamos 2 cursos en actividad, el de Administración de Justicia y el de Malvinas, y estamos preparando un curso que creo que va a ser muy bueno, lo recomiendo realmente, que es
comenzar a pensar qué va a pasar en el mundo, en Latinoamérica y en la Argentina post pandemia. Que empecemos a prepararnos para eso y fundamentalmente qué es lo que nosotros como espacio político tenemos que hacer. Y para eso tenemos que unirnos de información, de conocimiento, de análisis, de debate y discusión de ideas. Yo no quiero dejar de pasar por alto sin recomendarles que busquen y miren un video que hizo ayer Cristina Kirchner con respecto a las últimas noticias del memorándum de Irán, de la causa esa que nos inventaron, esa causa que nos acusaron de traición a la patria, donde estuvo preso Sanín y muchos compañeros. Yo recuerdo ese 13 de diciembre, la verdad que estaba en el balcón de mi casa esperando que llegue la policía a detenerme, por suerte no me tocó, pegó en el palo. Pero bueno, la gran mentira que fue eso, ¿no? El daño que hicieron, eso le costó el agravamiento de la salud a Héctor Timerman, no tengo duda. Y cómo ahí cuenta Cristina, gracias no a un fiscal o un juez, ni un organismo del Estado, sino un organismo internacional como Interpol, se desnuda toda la mentira de esa causa. Yo les recomiendo a todos que lo escuchen y lo miren porque me parece que es muy importante para que lo tengamos presente. Así que, nada, Nancy, felicitarte por la actividad del Instituto Patria, a toda la comisión directiva del Instituto, instarlos a que sigan haciendo este tipo de cosas sobre otros temas, sobre temas nacionales, provinciales, me parece muy importante, y bueno, decirles que acá estamos, seguimos, y la verdad decía yo, que termine la pandemia porque estamos trabajando más en la pandemia que sin pandemia, con esta historia del teletrabajo, se trabaja, no hay sábado ni domingo, vamos a tener que empezar a ver los derechos laborales en el teletrabajo porque la verdad que casi que ya comenzamos a ser esclavos de la computadora, del Zoom y de todas estas cosas. Así que bueno, nuevamente nada, saludarlos y seguimos en contacto, seguimos en permanente actividad y en permanente movimiento. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, le pasamos la palabra ahora a la pediatra y neonatóloga Alicia Benítez, ex jefa de unidad de neonatología de la Maternidad Sarda de Buenos Aires, actualmente asesora de la Dirección de Perinatología y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a Nancy por la invitación, a la Casa Patria de Neuquén, por convocarme para hablar de niñez, cómo seguir en el trabajo que venimos haciendo desde la Comisión de Salud del Instituto Patria de Buenos Aires. Así que, además, felicitarlo a Daniel Manuquian por su exposición que muestra las diferencias que la provincia de Neuquén tiene, tanto en sus datos, en sus números, en sus estadísticas, como en su pensamiento de la salud, con respecto a lo que todos deberíamos lograr, y hacia donde Argentina debería dirigirse. En ese sentido, la provincia de Neuquén es una provincia que da el ejemplo desde hace décadas, con sus logros y por supuesto con sus dificultades como todos. Nosotros estamos en Argentina en la situación de pandemia que se ha presentado a 2 meses de asumir el gobierno en medio de una crisis social casi sin precedentes. De pronto el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se han encontrado ante el imperativo de trazar planes y reorientar recursos para enfrentarla, al tiempo que tienen que seguir atendiendo la enorme deuda social y económica con la que se encuentran. En ese contexto se ha dado un gran número y rápido de decisiones que podrían sintetizarse en el propósito de preservar ante todo la vida de las personas, a sabiendas de lo que esto implica para todos. Entonces, se han priorizado acciones de protección económica y nutricional para los grupos más carenciados y para contrarrestar la crisis económica que cursamos y la que deberemos todavía afrontar. A los niños
tanto como a los trabajadores no esenciales, se les dice quédate en casa. Han pasado 100 días y el cumplimiento de esta consigna ha sido extendida y continúa haciéndolo. Esto ha ahorrado gran número de vidas, pero al mismo tiempo ha traído consecuencias en todos los niveles de nuestra vida cotidiana, al punto que ya está siendo objeto de análisis, no solo epidemiológicos, sino también sociológicos, del derecho, desde la educación y otras áreas de la vida social. Pero la pregunta es, ¿qué significa el hashtag quédate en casa para los niños, niñas y adolescentes? Recordemos que de los 45 millones de habitantes que estimamos que tiene nuestro país, aproximadamente 13 millones son niños, y de ellos más del 50% se encuentran en situación de pobreza. De modo que podríamos decir que no hay una niñez o una adolescencia, sino una multiplicidad de niñez y de adolescencias. Y por lo tanto, el quedar en casa tiene significados muy diferentes. Los chicos han sido los que más han cumplido la consigna. Han sido actores y víctimas de la pandemia, y aunque se trata de mantener su continuidad educativa y nutricional, esta accesibilidad a los recursos es muy dispar. Y pese a eso, aún continúan fuera de la agenda de los medios y se carece aún de análisis sistemáticos de su situación. Se toman medidas, por ejemplo, este jueves se han anunciado medidas de protección para madres que realizan teletrabajo y tienen a su cargo menores de 6 años, por ejemplo. En este contexto hay dos grupos particularmente vulnerables que voy a considerar, que son los niños más pequeños, o sea, la primera infancia, y los adolescentes. En relación a los más pequeños, el marco de referencia debiera ser hoy la estrategia de los primeros 1000 días, cuyo campo se extiende desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Y que, a mi entender, debiera incluir a las y los adolescentes, a quienes puede llegarse con programas como ESI, ENIA y otros dispositivos preventivos y educativos desde temprana edad, lo que permitiría reducir en este momento el abuso sexual intrafamiliar que se ha incrementado y el embarazo adolescente, que son eventos de gran magnitud social y de la salud y que cambian definitivamente la vida de los chicos. Desde allí entiendo que debiera partir 1000 días, del derecho a hablar y a decidir de los adolescentes. Y volviendo a la estrategia, la he encontrado muy desarrollada, que me ha alegrado mucho. Esta pandemia, como bien lo dice Daniel Manoukian, no recorta los derechos personales de acceso a la salud, y cada sector debe darse una estrategia para que las mujeres accedan tempranamente al control prenatal, para tener preciso conocimiento de la situación de cada embarazada y su entorno familiar y social, hoy más que nunca, ya que por estar los recursos y la atención desviados a la pandemia, quedan sin respuesta acciones de mucha importancia de prevención, diagnóstico y tratamiento, en muchos casos por su utilización. Hemos visto la foto de los hospitales vacíos y de la disminución del número de consultas de la provincia de Neuquén. Las embarazadas deben ser tratadas tempranamente al control prenatal, garantizándoles condiciones seguras de atención, porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales. Y en este punto revisten enorme importancia los equipos de atención primaria de la salud, que pueden resolver la mayor parte de los controles espacios que le son a las personas familiares y cercanos a su domicilio. Entonces, para la atención primaria de la salud, conocer a Disculpe, doctora. ¿Sí? Escucha entrecortado, no sé si es cuando se mueve o hay algún problema ahí en su audio. Bien. Voy a tratar de no moverme, entonces. Mil disculpas. Decía, no. Que conocer a cada embarazada de cada pueblo, de cada barrio, su situación y su estado de salud, tener al menos contacto telefónico periódico,
son acciones de prevención que en este momento particular tienen enorme importancia y que ojalá, si se organizan, lleguen para quedarse. Por otra parte, el embarazo es una excelente oportunidad, el periodo de embarazo, para acercar, es una etapa preparatoria, es el momento de acercar conocimientos sobre la crianza segura, una etapa de permeabilidad para escuchar, para reflexionar, organizar cada familia lo que le hace falta. Entonces, al estar cortados los lazos personales, el celular, los programas de radio o de televisión pueden reemplazar el contacto personal y al menos acercar información y acompañamiento. No estoy diciendo que esto lo pueda reemplazar a un grupo de madres y padres relajados, charlando en un ambiente seguro y haciendo su curso de psicoprofilaxis. No lo reemplaza, pero por lo menos de alguna manera los atenúa a estos déficits. De esta manera también, si uno no pierde, si el equipo de salud no pierde contacto con la embarazada, se pueden detectar las situaciones de riesgo, la violencia doméstica, la de género, consumo de sustancias, todas situaciones que conducen al estrés y que conducen a enfermar y a complicar el embarazo, tanto a la madre como al bebé, porque el estrés permanente genera mecanismos inflamatorios que a su vez producen restricción, alteraciones placentarias, restricción del crecimiento intrauterino, pueden romperse las membranas, puede haber partos prematuros, todo esto como consecuencia de las situaciones de desventaja en las que se encuentran muchas embarazadas. Entonces, los equipos de salud tienen que estar dispuestos a dar respuesta a las problemáticas con capacidad y con especificidad, como lo expresó el doctor Manoukian. En cuanto al parto institucional, está pautado que se realice según nivel de riesgo, pero debe cumplir lo que indica la ley de parto respetado, porque no puede impedir la pandemia el acompañamiento de la madre por el padre o por un familiar, no puede impedir la ligadura oportuna del cordón, el inicio inmediato de la lactancia materna, aún cuando la madre esté en situación de COVID, enferma o sea un contacto. Y con respecto a la alta temprana, que se preconiza, debe ser evaluada en cada caso particular. Y si es necesario, y si no se están corriendo riesgos, el binomio permanecer hasta que el equipo de salud decida que puede otorgarse una alta segura. Mientras tanto, pueden completarse las pesquisas y asegurar y programar los controles del binomio durante el primer mes de vida, porque la salud de la puérpera y del recién nacido son de suma importancia y no se pueden descuidar. Con respecto a lo que sigue a continuación, o sea, al primer tiempo de la crianza, cuando el niño y la niña son pequeños, el acompañamiento cercano a lo largo del periodo, es un periodo crítico del desarrollo, en el que se diferencian aspectos sustantivos de la conducta, el pensamiento, la socialización, son de gran importancia. Además de los cuidados de la salud, las vacunas, la promoción de la lactancia materna, la alimentación saludable del binomio, también está allí la ayuda social especializada para el afrontamiento de las conductas de riesgo que se están viendo acrecentadas durante la pandemia. Ya las mencioné, la violencia doméstica, de género, el consumo de alcohol, de drogas. Y los centros de desarrollo infantil y de educación preescolar temprana, que contribuyen notablemente a que los niños y sus familias transiten los primeros años utilizando su máximo potencial, están cerrados y deben reprogramarse, cosa que a mi entender en algunos lugares se ha logrado y en otros no, para poder sostener las estrategias de acompañamiento a distancia, porque los niños no esperan, es decir, hoy tienen 3 meses, hoy tienen 6 meses, hoy tienen 12 meses. Los niños no pueden esperar. Antes de terminar, me referiré brevemente a los niños escolarizados y los adolescentes. Aunque la situación de aislamiento que nos impone la pandemia tiene efectos sobre la vida de todos,
ya se ha instalado en ellos una subjetividad aislada, que es tanto mayor cuanto más carenciado es el medio en el que vive. Se han hecho grandes esfuerzos y se hacen para la escolarización de todos, pero está tan clara en este momento la brecha de inequidad. La brecha de inequidad está expuesta en este momento en toda su dimensión, al punto que estamos viendo que la conectividad es un derecho, que es lo que permite que se concreten los demás, entre ellos el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y la escuela, que es un espacio de contención y de crecimiento, solo está operando a distancia y en lo presencial entregando bolsones de alimento y dando y recibiendo los cuadernillos cuando el alumno no puede enviárselos de otro modo a su maestra. Y aquí surge otro problema, es que las familias no saben, no todas las familias logran acompañar, como sienten que deben hacerlo, a sus hijos, y esto es motivo de estrés, de tensiones, discusiones y hasta de castigo para los niños. Entonces, es necesario y urgente pensar que además de la escolarización, tiene que estar el acompañamiento a las familias para que puedan entender que están trabajando en una escuela que no es la escuela y que los resultados que se esperan no son los mismos que si los niños estuvieran concurriendo normalmente a la escuela. Hasta el momento este tipo de acompañamiento ha sido errático. Nosotros lo observamos confuso, muchas veces es contradictorio y esto genera grandes tensiones intrafamiliares y hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo la escuela a distancia en un hogar de clase media que en uno pobre. No es lo mismo un hogar en el que cada miembro dispone de una computadora que uno en el que se debe compartir un único teléfono celular para todos sus miembros o donde la conectividad es escasa y cara. Por lo cual vuelvo al concepto de aislamiento social. Hay niños que han quedado desconectados de sus docentes, de sus compañeros de clase y que acceden poco y mal a los contenidos educativos y también están desconectados en cuanto a su voz, a poderle decir a su maestra si hay problemas en su casa de violencia, de abuso, otros problemas. Entonces, muchos niños están peligrosamente desconectados en ese momento y hay que pensarlos. A esos niños hay que pensarlos. En cuanto a su salud, por considerárselo ya grande, suele quedar postergada. El niño es grande, es sano. Temas, sin embargo, de gran importancia como su estado nutricional, desnutrición, obesidad, su crecimiento, sus vacunas, suelen no estar adecuadamente supervisados si no media un buen programa de salud escolar o una APS, como decía Daniel, dinámica, inclusiva, que vaya en la búsqueda de los chicos y de los adolescentes y los convoque a controlarse. Y la escuela, en este sentido, puede ser una gran mediadora de la salud, y sin embargo, en este momento es un recurso que se encuentra suspendido. Entonces, sabemos cuál es el rol del docente en este sentido, y convocamos a repensar el rol de la escuela en el mantenimiento de la salud de los niños y los adolescentes, porque muchas otras cosas se pueden hacer si el distanciamiento se mantiene, y tendremos que ver cómo abordamos las situaciones de riesgo que están atravesando nuestros niños, niñas y adolescentes. Finalmente, desearía que se observe la transversalidad del abordaje de esta problemática, porque no alcanza solo con la intervención del sector salud. Es necesaria la coordinación de esfuerzos con áreas de desarrollo social, educación, justicia, trabajo, para poder cumplir con los derechos de los chicos, aprendiendo estas áreas unas de otras, aunando esfuerzos, aunando recursos, todos teniendo en cuenta que los chicos no son los ciudadanos del mañana, que los chicos son hoy y esperan hoy que sus voces y sus necesidades sean escuchadas. Y para terminar, quería recordar una frase que expresara Eva Perón en una ceremonia muy importante, que fue la de la inauguración de la ciudad infantil de La Plata, de la ciudad de los niños, el 14 de julio de 1949. Y en ese discurso que ella dio para esa inauguración, expresó: la niñez
será la continuadora de nuestras luchas por una sociedad mejor y una patria más grande. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a todos los que están participando en este momento. Entre Zoom y Facebook ya somos 100 personas, más todos los que nos están escuchando a través de las 15 radios que nos están retransmitiendo. Ahora tiene la palabra la pediatra del Hospital Provincial de Neuquén, Mariana Casullo. Tiene la palabra, doctora. Bueno, buen día a todos. Para los que no me conocen, soy Mariana Casullo. No puedo dejar de decir que fui alumna de Nancy en la secundaria, y que soy básicamente una persona criada y crecida en la escuela pública, y ahora trabajo en el salud pública. Voy a compartir la pantalla. Si me dan un minuto. ¿Se ve? Sí. Buenísimo. Bueno, un poco en línea con Alicia y con Daniel, me toca hablar dónde queda la niñez en el contexto actual. La idea era tratar de hacer algo un poco más específico de pediatría, tratando de que no se aburran mucho. Todos pusimos una frase, y la mía es de Ramón Carrillo, bastante cuestionado en estos días, que dice, nada más y nada menos, hace muchos años, que el general Perón ha proclamado el derecho a la salud. Esperen que cierro acá porque no termino de leer. Ahí. Y señala Carrillo que la Declaración Básica de la Organización Mundial de la Salud dice que el derecho a la salud es uno de los derechos más olvidados, y sin embargo, el más trascendente porque se vincula con la dignidad de las personas humanas, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz. Esta discusión que tenemos hoy en día de la economía versus la salud, y es un poco, no quería hablar yo, francamente, me parece que Alicia lo tocó muy bien, el tema de los derechos. Creo que hay un marco que regula, que nadie hoy podría dudar que los niños son sujetos de derecho, y me parece que está francamente claro en la sociedad, y me parece que esta pandemia nos puso a todos patas para arriba, y nos tuvimos que sentar a replantear qué hacemos con lo que veníamos diciendo, porque como que los pediatras, neonatólogos, médicos generalistas, teníamos un fuerte discurso de protección de los derechos de los niños, y ahora nos encontramos que con todo lo que veníamos construyendo, de repente nos quedamos sin los chicos en la escuela, nos quedamos sin los chicos en los comedores, nos quedamos sin accesibilidad a la salud. La SAP hace un flyer en este momento de pandemia, donde también rescata el derecho a la salud, e insiste en el derecho a la salud de los niños, niñas, y sobre todo pone un énfasis en los adolescentes, porque hay una gran preocupación en los adolescentes en este momento. En Neuquén somos una provincia que tenemos de vanguardia, que tenemos la ley 2302, que para los pediatras es fundamental, y de la cual pediatras y niños y niñas y adolescentes y todos los médicos que estamos en esto, nos agarramos ante eventos que puedan pasar y que puedan poner en riesgo la salud de los niños y de las niñas, y creo que en eso hay que aplaudirnos, hay que publicitarla. Teniendo tanta regulación y teniendo tan claro que los niños son sujetos de derecho, ¿qué es lo que nos preocupa entonces con los niños y el COVID? En esta diapositiva lo que yo quiero demostrar es que en realidad los niños con el COVID no serían la población más vulnerable o la población en más riesgo. De hecho, esto está sacado de la Sociedad Argentina de Pediatría, el 15% de los niños y los adolescentes se van a infectar de toda la población. La gran mayoría solo presentarán síntomas leves o asintomáticos, y parecería no haber niños o niñas con patologías graves, o no sería la población que estaría ocupando las camas en este momento de los hospitales.
Entonces, ¿por qué nos preocupa? Si no van a morir los niños, ni las niñas. Bueno, empiezan a aparecer, que cuando más circula, también aparecen. Por acá abajo, hace unos días, en Nación, se puede ver que falleció un paciente de 1 año con antecedente de enfermedad neurológica, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, falleció un paciente de 6 años con una enfermedad oncológica. Entonces empezamos a poner el alerta de qué cosas nos preocupan. En esta, Daniel mostró una diapositiva parecida del número de consultas. Esto es lo que pasó con las consultas en nuestro hospital, en nuestro servicio. Esta es la guardia externa del hospital. Si pueden ver el gráfico del 2019, lo pasé. Si pueden ver el gráfico del 2019, había aproximadamente 70, 75 consultas por día. Los colores son los días, lunes, martes, miércoles y viernes, ¿no? Y esto sería lo que pasó en nuestra guardia en el 2020, a partir de que se declara la pandemia, hasta más o menos el 15 de junio. Dos preguntas surgen acá. ¿Por qué consulta la gente a las guardias? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Consulta de más? ¿Consulta de menos? ¿El número que la gente consulta por las guardias está bien? ¿Qué importancia tiene la atención primaria de la salud? ¿Dónde estamos fallando? ¿Por qué la gente consulta por las guardias? Y aparte, ¿dónde está esta gente que consulta por las guardias? ¿A dónde está yendo? Entonces, se nos empezaron a presentar algunas dudas y empezamos a tratar de llegar a la población, por esto que dijo Alicia de la conectividad, que es algo que hace ruido y que es algo que pone a los niños en una situación vulnerable, porque sabemos que hay chicos que no se pueden conectar, y sabemos que hay gente que se puede conectar, pero que no sabe conectarse, y lo vimos con los abuelos cuando tuvieron que cobrar, y vimos que no se sabe usar la tarjeta de débito. Entonces hay que replantearse, y nos bajaron de Nación que hagamos telesalud. Para hacer telesalud primero hay que tener recurso humano, y también hay que conocer la población, porque uno puede hacer telesalud con población que pueda usarla. Entonces empezamos a abrir, y pusimos un Facebook, y pusimos un Instagram, y pusimos mail, y la gente igual no llega, porque la gente estaba asustada, y ustedes pueden ver que en los primeros meses tuvimos 200 consultas, y a partir de que se amplió un poco las fases y se abrió un poco la cuarentena, tuvimos aproximadamente 500 consultas. Acá también se nos surgen algunas cosas. ¿Es necesario que la gente venga al hospital? La gente que tiene conectividad. ¿Es necesario que venga 700 veces a sacar un turno? ¿Es necesario que haga una cola de 5 horas? Eso también es vulnerabilidad de los derechos. Entonces, cuando me tocó armar esta charla, yo me puse a pensar, ¿qué cosas nos preocupan? Bueno, francamente nos preocupa la adolescencia. Neuquén tiene una deuda con los adolescentes. Neuquén no tiene dónde internar adolescentes. Pediatría se atiende hasta los 14 años. Y estos adolescentes que están en crisis y que tienen sus propios problemas por la situación en la que están atravesando, que es la natural de cualquier adolescente, no tiene con quién hablar, no tiene su grupo de pares. Nos enseñaron en la escuela que la adolescencia era representarse con un grupo de pares, y hoy no se puede encontrar. No tiene, como bien dijo Alicia, con quién poder hablar de una situación de abuso. Entonces, los adolescentes nos preocupan. También nos preocupan las inmunizaciones. Esta es una preocupación en general de hace mucho tiempo, que viene por brotes de sarampión y de enfermedades infecciosas que estaban casi olvidadas y empiezan a generarse y empiezan a haber brotes. Y vimos que en Neuquén no estamos alcanzando a conseguir el 85% de población inmunizada, ya de por sí sin pandemia. Entonces francamente nos preocupa cómo se está vacunando la población. Nos preocupa la escolaridad y la conectividad. Si hay un solo niño que no se puede conectar, para nosotros es una situación de inequidad tremenda. Nos preocupa la accesibilidad al sistema de salud, cómo llega la gente, porque encima, con todos los problemas que tenemos en invierno, no tienen colectivo, no pueden transitar, y nos preocupa claramente, y creo que es una preocupación de todos, la violencia y el abuso, que se está callando porque están teniendo que atravesar esta cuarentena con, todos sabemos
que la violencia y el abuso en general es en parte en la familia, siempre es una persona conocida o en la familia, entonces que los mismos niños y niñas estén atravesando esta cuarentena en la casa con el abusador o con la situación de violencia es una cuestión de preocupación. Entonces, considero que no es una responsabilidad exclusiva del sistema de salud. Las organizaciones sociales también son responsables de ir a buscar a las personas, las organizaciones científicas que creo que no han trabajado nunca tanto como en esta cuarentena, con publicaciones, y creo que no alcanza con publicaciones, creo que hay que meterse los pies en el barro, creo que hay que salir a buscar a los niños y a las niñas. Las organizaciones educativas que de repente quedaron con las puertas cerradas y se reemplazaron a ser comedores, y las organizaciones políticas, en este momento me toca estar en esta mesa para tratar de involucrarlos. Esta es una construcción multidimensional para tratar de igualar las oportunidades que ya estaban desigual antes de la pandemia y que consideramos que en este momento puedan llegar a estar peor. Concretando los miedos, hace unos meses, hace unos días, internamos una paciente de 10 meses que tiene un domicilio urbano, porque las desigualdades no están en el campo, están en lo urbano también. Lo vemos en Cava, ¿no es cierto? Lo vemos en la provincia de Buenos Aires y también lo vemos en nuestra ciudad, que es una provincia rica. Se internó una paciente con convulsiones, con sospecha de meningitis. Los que no son médicos les digo que la meningitis para los pediatras es algo tremendo por las secuelas que deja y la alta morbimortalidad. Tiene una hermana fallecida de 6 meses por una IRAC, que es un cuadro respiratorio grave hace unos años. Tiene un padre en tratamiento con tuberculosis, y puse tuberculosis porque asociamos tuberculosis a una enfermedad de pobres, y en realidad la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que nos marca cómo estamos como población. Una madre con un evento de monoparesia aguda sin estudiar. Y ustedes me pueden decir, ¿dónde vivía esta señora? ¿Dónde vive esta nena? ¿En una toma? ¿Lejos de la accesibilidad? No, la paciente vive nada más y nada menos que a 15 cuadras de un hospital de complejidad 6, de un polideportivo, ¿sí? De una escuela, de un club, de otra escuela, de un juzgado de paz, de una escuela primaria, de un registro civil. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo con esta gente? Entonces, para no aburrirlos, me parece que es importante darle algunas líneas de recomendaciones. Recomendaciones psicosociales, recomendaciones en inmunizaciones, recomendaciones en patologías prevenibles y detección temprana de patologías potencialmente graves. Porque la salud la hacemos entre todos, la salud la hace la población. Entonces, les quería mostrar un poco esto que yo digo, que las sociedades científicas estuvieron desesperadas escribiendo para tratar de darnos herramientas. Estamos preocupados por los controles de salud, la gente tiene que hacerse los controles de salud porque es el momento donde podemos detectar patologías que se pueden tratar y de llegar temprano. Estamos preocupados por el uso de pantallas, para los que tienen pantallas. Estamos preocupados por la enfermedad hepática, estamos preocupados por los adolescentes, estamos preocupados por los pacientes con asma, y así sucesivamente estamos preocupados por todos. Entonces, un poco para cerrar, quería decirles que el doctor Carrillo, como ya hemos visto, es quien fundamentalmente pone, quiero sacar esto porque si no, no lo leo, es quien fundamentalmente, sólidamente fija objetivos, ¿sí? Que dice, ¿no es cierto?, hace muchos años, preservación, conservación, restitución de la salud de la población, problemas de higiene, profilaxis y tratamiento de enfermedades, defensa sanitaria de las fronteras, medicina preventiva, fiscalización sanitaria, bromatología de los alimentos, protección médica integral de la madre y el niño. Eso es hace muchos años y hay que sacarlo constantemente porque está muy vigente hoy en el 2020. Las recomendaciones, y para no aburrirlos, es que vayan a los controles de salud programado, que detecten que se puede ir de manera programada, que hay que orientar las consultas para garantizar un acceso rápido de salud, a través de redes, a través de consultas virtuales, a través de telesalud. Primero hay que evaluar qué población tiene acceso a la telesalud. Hay que acercar el primer nivel de atención a la población, no hay que esperar que la población se acerque, hay que ir a buscarla, porque aparte tenemos un tercer nivel tensionado por sobrecarga de situaciones de COVID en pacientes adultos.
Continuar la vacunación con estrategias fuertes, activas y concretables, continuar con las líneas de atención que garanticen la atención de la salud mental, específicamente de los adolescentes, que es una población vulnerable que nos tiene preocupados, adaptar el abordaje de situaciones de violencia, reforzar la atención de grupos familiares de pacientes con trastornos del espectro autista, que también es muy difícil de manejar en esta situación, porque son pacientes que tienen que estar en sus casas y tienen un montón de terapias que no pueden estar realizando en este momento. Entonces, decirle a todos los que están escuchando que si encuentran a un niño que no se hizo el control de salud, le digan que se acerque a un centro de salud. Si encuentran a un adolescente preocupado, que tengamos el lugar para que, le demos el lugar para que pueda hablar, y no mucho más que eso, y ahora escucho las preguntas. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos tomado las preguntas de todos para hacerles a los invitados acá presentes. Les pido por favor brevedad a la hora de responder cada pregunta. Comenzamos. Para el doctor Daniel Manuquian. ¿Cómo alentar y propiciar las consultas y seguimiento de las personas de áreas de salud? Tiene la palabra, doctor. Bueno, un poco lo que estamos muy en línea con lo que decía Mariana. El primer nivel de atención, estando más cerca todavía que lo que está ahora la gente. Tenemos grandes equipos en el primer nivel de atención, pero es cierto que en muchos lugares nos hemos reconcentrado dentro del centro de salud, esperando que la gente llegara, perdiendo esa gimnasia que teníamos de salir en búsqueda del problema, de la detección, de quién nos necesita. Me parece que eso es una de las lecciones que debe dejar la pandemia, porque tiene una potencialidad enorme para la pospandemia y para otros problemas de salud que le afectan a la población. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, darle la palabra a mi compañera, que fue mi última jefa en el hospital de Chosmalal antes de jubilarme, Mara Lucaioli, otra médica general, que tiene alguna palabra para poder compartir con nosotros respecto justamente del primer nivel de atención en una localidad como Chosmalal de 16.000 habitantes. A ver si te habilitas el micrófono, Mara. ¿Le podemos habilitar el micrófono a Mara? Ahí, dale. No sé si se escucha. Sí, sí se escucha bien. Bueno, buen día a todos. La verdad que fui tomando registro de todo lo que contaron, me pareció maravilloso. Y por ahí, en esta pregunta toma un rol fundamental los agentes sanitarios para todas nuestras áreas rurales, que es una de las figuras claves en nuestro sistema de salud, y son los que más tienen el ejercicio de llegar a la población y de recorrer la población y traer los problemas que son fundamentales. Y en los centros de salud urbanos nos encontramos con las limitantes que se encuentran las familias de clase media y clase media baja. No tenemos buena conectividad, no tenemos espacios adecuados que nos permitan el distanciamiento para poder atender en forma responsable a toda la población, y nos hemos tenido que ir adaptando en centros a veces muy pequeños, muy pequeños, como ustedes no se los pueden imaginar por ahí, por lo menos nosotros en la zona norte, y donde no podemos realmente pensar en seguir haciendo una atención completa como nos gustaría y como debería. Entonces, sin descuidar y pensando en estos grupos que justamente fueron hablando, nos hemos centrado en los controles de embarazo que tienen acceso libre, y con llamada de teléfono se les da el turno y se los busca si no vienen, en los controles de niño sano que hemos tamizado y achicado a los de menos de 2 años con priorización completa, y los de más edad según factores de riesgo y distintas situaciones. Y el resto de la población tratamos de hacer telemedicina y atención telefónica. Me parece que el primer nivel de atención debe ser repensado desde las autoridades
y desde sus diferentes espacios, porque es un sector muy anunciado, pero muy olvidado en otros aspectos. Una palabrita más, reforzando lo que dice Mara. Ahí en la presentación hablábamos del fortalecimiento integral del primer nivel de atención en infraestructura, en equipamiento, pero fundamentalmente en personal, en personas, en trabajadores. Y una figura que Neuquén, pese a todo el desarrollo que ha tenido y los avances que ha logrado, no tiene todavía, o lo tiene muy incipientemente, es el agente sanitario urbano. Esa persona que forma parte del equipo de salud y que conecta y articula el sistema de salud con la propia comunidad, es una figura que hoy sería esencial tenerla en el área urbana y no la tenemos. La tenemos sí en el área rural, y el agente sanitario es lo que nos ha permitido muchas de las cosas que hemos logrado. Pero ese es un desafío que hoy tiene el sistema de salud en Neuquén y que podría desarrollar aprovechando el ejemplo de la importancia que tiene esto del rastreo, el seguimiento, la detección de casos en la comunidad y el acompañamiento que necesita cada familia para ver cómo concretar ese aislamiento necesario para detener el avance de un brote de COVID en cualquier punto de la ciudad. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta acá para la doctora Alicia Benítez. ¿Recomienda la telemedicina para la recaptación de pacientes para aquellos controles que deberían hacerse y no están concurriendo a los centros de salud? Claro que sí. Yo creo que cualquier estrategia en este momento es válida para la recaptación. La telemedicina, para aquellas personas que tienen acceso a la misma, es importante porque evita concurrir innecesariamente a los centros de salud, permite identificar cuál es el problema, o sea, digamos, reduce el número de consulta, pero de una manera racional. No, esto, Mariana se preguntaba, ¿dónde están los que no vienen? Eso no es telemedicina. ¿Dónde están los que no vienen? No sabemos lo que está pasando. Entonces, creo que el recurso de la telemedicina, si está disponible y si puede ampliarse, es bienvenido hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque no todo se puede resolver de esa manera. Pero, vuelvo a decir, creo que se puede usar algo que todos tienen, en general, a lo mejor me equivoco, estoy hablando en general y estoy hablando del conurbano, que es un celular. Entonces, el celular que nos permite programar tantas cosas, hasta pedir permiso para salir a trabajar, eso es, digamos, hay muchos programas, se puede utilizar el celular, la gente generalmente dispone de uno. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acá para el doctor Daniel Manuquian. ¿El COVID-19 puede alterar los entornos donde las infancias y adolescencia crecen y se desarrollan? No el COVID solamente, digamos, no la enfermedad. Ustedes saben que la enfermedad se llama ya COVID-19, es el nombre que le dio la Organización Mundial de la Salud, pero todo lo que gira en torno a cómo abordamos la pandemia, por supuesto que afecta. Pero afecta mucho más a las poblaciones que ya estaban vulneradas. Por eso nos gusta hablar de que no es solamente pensar en población vulnerable, como que va a ser vulnerado un derecho más adelante. Hay población que ya ha sido vulnerada. Esa población vulnerada tiene una restricción en el acceso a los derechos, que ya los tenía antes de la pandemia, pero que la pandemia no hace más que exteriorizarlos con más crudeza, con más crueldad. Entonces, bienvenido sea esa visibilización, porque de alguna manera está poniendo en pantalla, está poniendo visible para todos que tenemos que trabajar en la desigualdad. Si no reducimos la desigualdad, es muy poco lo que estamos contribuyendo en la salud colectiva. La salud es sinónimo de igualdad de derechos.
La desigualdad que en salud es inequidad, porque es injusta, es inmoral, es innecesaria y es evitable, es algo que tiene que estar en la agenda pública primero, para luego poder ingresar de lleno en la agenda política de los decisores. Entonces me parece que en eso tenemos que trabajar y cada uno de nosotros, militantes por la vida, tenemos un rol importante, indelegable, desde nuestro lugarcito, cada uno desde lo que puede hacer. Gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Mariana Casulo, doctora. Yo quería ampliar un poco lo de la telesalud, que había dicho Alicia. Telesalud, no hay que confundirse, telesalud es cualquier herramienta que no sea presencial, que pueda acercar a los pacientes o a las personas al sistema de salud. Telesalud puede ser un teléfono, telesalud puede ser WhatsApp, telesalud puede ser un mail, telesalud puede ser una llamada por teléfono. Hoy es muy raro que la población no tenga un teléfono para poder llamar. Es más, es raro que tenga teléfono fijo. Es más raro que tenga un celular, pero tiene un gran recambio de números de teléfono. Y yo con esto quiero decir que me parece que tendríamos que trabajar todas las organizaciones en unificar las bases de datos. No es tan difícil si ponemos el recurso con la UH, con el ANSES, con las bases de datos de las escuelas, encontrar los pacientes, digo paciente, pero son personas, niños, y me sale paciente por la profesión, pero digo, hay que entrecruzar la base de datos y hay que ir a buscar a las personas que están fuera del sistema, porque nosotros tenemos una gran base de datos que fue la UH para nosotros, y creo que los centros de salud, los hospitales más chicos tienen hasta más acceso a la población. Entonces, si uno entrecruza la base de datos y pone recurso humano para realizar llamadas, para mandar mensajes de texto, hoy se puede utilizar WhatsApp por la computadora, o sea, hay un montón de herramientas. Entonces la telesalud hay que ir a buscarla, pero primero hay que asignarle recurso humano para tal fin. Entonces, si todos nos ayornamos y vemos que el médico empezó a hacer otras cosas que no son atención en el consultorio, me parece que toda la población va a tener más facilidad y la vamos a encontrar más fácil que esperar a que llegue con una cetocidosis grave. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para usted de la doctora Alejandra Gayano, infectóloga pediatra e integra el Ministerio de Salud de la Nación. La meta de vacunación del calendario nacional es del 95%. ¿Cómo es en Neuquén? Hola, ahí está. El último dato que tengo, que es del 2016, es variable entre poblaciones. De hecho lo había puesto y después lo saqué, hay un mapa, están los datos en el ministerio, es aproximadamente, hay poblaciones que tienen entre el 79, hay algunas ciudades que llegan al 63, y en la provincia estamos en el 85. Ahora se iba a hacer ahora en este momento con preocupación. De hecho, nosotros en el hospital, que somos un hospital de alta complejidad, salimos a vacunar pacientes que no son de nuestra zona de georreferencia. A través del Facebook nos empezaron a contactar personas, porque también hay que reconocer que a veces el propio sistema es expulsivo. Se ponen tantos límites con el tema del COVID que la gente termina no yendo, o quizás nadie atiende el teléfono, entonces no saben cómo ir. La meta está entre el 70 y el 85% en toda la provincia. Gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo garantizar que todos los centros de salud barriales funcionen adecuado a la situación actual de COVID-19? ¿De quién es la responsabilidad? Esa pregunta, alguno de los tres que quiera contestarla, que levante la mano y pida la palabra. El doctor Daniel Manoukian. No, si podés repetir la pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo garantizar que todos los centros de salud barriales funcionen adecuado a la situación actual de COVID-19? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno,
Estamos hablando nosotros desde Neuquén, donde el sistema de salud está integrado todo en el nivel provincial, digamos. El sistema de salud en Neuquén está absolutamente provincial desde la alta complejidad hasta el primer nivel de atención. Por lo tanto, digamos, hay una responsabilidad de la conducción del sistema de salud neuquino público que es responsabilidad provincial. No está municipalizado como ocurre en algunos otros lugares del país. Por lo tanto, es responsabilidad de cada hospital. Cada hospital en Neuquén tiene un área programa, es decir, una zona geográfica que está bajo su responsabilidad y entonces tiene que velar porque toda esa población, sobre todo la población que tiene como único recurso de asistencia sanitaria el hospital público, bueno, esté abastecida, tenga acceso, tenga facilitado el acceso. Yo quería comentar, agregar a lo que decía Mariana, quizás porque la pregunta anterior de la vacunación planteaba si tenemos metas diferentes de la de Nación. Las metas son las mismas que tiene el Programa Nacional de Inmunizaciones. El tema es si llegamos a esa meta del 95% o no. Y la verdad que justamente ahí se juega también esto que decíamos recién y conecto con esta pregunta. En la medida que tenemos equipos de salud en el primer nivel de atención cercanos a la comunidad, tenemos un seguimiento mucho más finito de la cobertura de vacunas. A veces, cuando calculamos la meta de vacunas de una población, podemos cometer errores en la población blanco que estamos estimando. Y entonces no nos coincide con la meta, pero cuando conocemos precisamente la población que tenemos bajo responsabilidad, entonces podemos ajustar mucho más esa cobertura de vacunas y además ir a buscar específicamente a aquella familia que no trajo a su niño a vacunar. Bueno, esto se da con una gran inversión en el primer nivel de atención que, como decía Mara antes, seguimos necesitando, no solo por los edificios. También necesitamos edificios, también necesitamos equipamiento, pero necesitamos, como decíamos antes, más recurso humano que esté trabajando en salud. Pero además, una cosa que no comentamos antes y que todavía nos falta ejercicio y esperamos que la pandemia nos sirva es cómo asociarnos desde salud con otras organizaciones sociales, con otros actores que están presentes en la comunidad y que nos pueden ayudar y que podemos nosotros ayudarlos para juntos construir más salud colectiva. Creo que ahí hay una clave importantísima de no solo la vacunación, no solo otros problemas de salud, sino en una forma completa y más mancomunada y más cooperativa de construir salud colectiva. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos, la doctora Gabriela Bauer nos mandó unas palabras y dice, es entre todos el trabajo que tenemos que realizar para superar la pandemia y sobre todo fortalecer las estrategias. Desde el Ministerio de Salud de Nación, con las direcciones de maternidad e infancias del país, estamos fortaleciendo redes y desarrollando foros virtuales de referentes de servicios esenciales, lactancia, controles de embarazo, PIM, niños con NEAS. Continuamos estrategias superadoras que estamos sistematizando. Los saludo y felicito por la actividad que están realizando. Muchas gracias, doctora Gabriela Bauer, le mandamos un saludo. Y tenemos acá otra propuesta de Marcela Leusi, que dice, hoy creo que se debería trabajar fuertemente en difundir e informar por medio de todas las redes sociales sobre la necesidad de denunciar aquellas situaciones de maltrato y abuso infantil a números disponibles para que se puedan intervenir y acudir la comunidad. Hoy es parte de nuestro equipo de trabajo y para lo cual tenemos que mandar constantemente mensajes de información. Muchas gracias, Marcela. Bueno, hemos cerrado con las preguntas. Muchas gracias, doctoras y doctor. Le damos la palabra nuevamente a la presidenta de la Casa Patria Neuquén, quien hará el cierre de esta actividad. Les agradecemos a todas y todos los que están detrás de esta organización y a ustedes por haber estado acá con nosotros. Bueno, Nancy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no pierdo mi rol docente, así que he estado apuntando cada una de las cosas
que se han dicho y la verdad que nos queda, o sea, esto va dando otras tareas para hacer gracias al aporte que ustedes han dado. Antes de entrar en eso, yo quiero agradecer, porque quizás muchos no saben, nos están viendo de Catamarca, de Buenos Aires, de Entre Ríos, agradecer a los que han hecho toda la conectividad técnica, Luciano, a Diego, a Simei, a Vanessa, a Emma y a Julie, por supuesto, porque estamos en esta teleconferencia que para mí es maravillosa, Chosmalal, Buenos Aires, Neuquén Capital y Zapala, o sea, que realmente implica un esfuerzo muy importante, más las radios que nos están escuchando, más todos los que entraron por Zoom o por Facebook. Y también quería agradecer en todo el armado de esta charla, Adriana Salinas, integrante del equipo de salud del Instituto Patria, del Consejo de la Niñez, bueno, a Gaby, que ha estado haciendo el soporte, a Ana y a Leo, que han estado recopilando las preguntas, y a toda la Comisión del Patria, que siempre está apoyando con diferentes actividades. Y la verdad que nos dejaron muchas cosas para pensar, ¿no? Me parece que las recomendaciones para las familias tiene que ver con, fundamentalmente, no dejar de lado todo lo que tiene que ver con los controles, ¿no? O sea, tanto aquellas mujeres que están embarazadas o que tienen a sus niños, que los lleven lo mismo a control, que vean el calendario de vacunas, qué es lo que está pasando, bueno, ir buscando los mecanismos para que esa atención no se rompa. Sabemos que es muy difícil, que hay muchos miedos para acercarse, pero bueno, se han ido dando diferentes instrumentos para no abandonar esto. Y una cosa que yo quería retomar, al inicio de la pandemia, estábamos en un cumpleaños de unos de mis nietos, estaba empezando, todavía no estaba declarado el aislamiento, y siempre a mí me llamaba la atención que los niños venían de jugar, y en los cumpleaños empezaban a comer sin lavarse las manos. Si uno decía, chicos, se lavan las manos, nadie hacía caso. Ese día venían de jugar al fútbol, y yo dije, a ver, lávense las manos. Para mi asombro, salieron todos a lavarse las manos. Ya estaba el miedo, ya estaba llegando ese mensaje de lavarse las manos, que una conducta, un hábito que habíamos perdido. Así también como tomaron la precaución de que a cada vasito donde iba a tomar se les pusiera su nombre. Y cuando iban a tomar otra vez, lo buscaban para no tomar del vaso de otro compañerito. Así que estas son cosas que nosotros tenemos que tener desde la familia y robustecer en esos hábitos de salud. Después, indudablemente, hay otras cosas que no dependen de la familia, que dependen del Estado, y esto tiene que ver con proteger a las familias y brindar los instrumentos para realmente tener salud. Yo también voy a tomar una anécdota, porque va a transmitir también la radio de Barrancas, del norte neuquino, y vamos a una visita a Butarranquil durante los años del macrismo, y resulta que llega el requerimiento de unas familias que no habían tenido la oportunidad de que sus chicos sean vacunados. Cuando yo hago el reclamo en la legislatura de Neuquén y ante el sistema de salud, dicen, no, sí, mandamos nosotros vacunas, acá está registrado que se mandaron. Sí, claro, pero tenían que mandar 25 vacunas y habían mandado 20. Entonces, había familias que podían llegar hasta Chosmalal para que sus hijos se vacunaran. Entonces, esto también tiene que estar en miras.
que quizás hay muchos chicos que en estos años han perdido lo que se llama el programa de vacunación, lo cual sería también una alerta para las familias y también para el sistema de salud, ir a buscar a esos niños y niñas o adolescentes. Nosotros también, la verdad que tenemos en la provincia, como dijo Mariana, una ley 2302, y estamos convocando para futuras reuniones para que puedan hacer conocer esta ley que, a pesar de que ya lleva 20 años, todavía no es tan conocida. Sobre todo para que, si una ley está, hay que hacerla cumplir, y por lo tanto, si no se cumple, es un derecho al que nosotros tenemos que apelar. Y ahí está la organización que podamos ir haciendo entre los diferentes organismos, entre los medios de comunicación, por eso la importancia también de que hoy estén tantas radios en este encuentro, para poder instrumentar estas acciones que se proclaman en la Ley 2302. Decirles también que en Neuquén hemos trabajado con el grupo de la Juventud Peronista, al frente Carolina Villar Las, una compañera licenciada, en una ley de juventud que trabajamos en toda la provincia y que lamentablemente está durmiendo en la Cámara de Diputados aquí en la provincia de Neuquén. El gobernador se había comprometido a mandar una ley de juventud, finalmente no la mandó, por lo tanto no ha sido tratada. Así que me parece que este es un elemento que nosotros debemos de insistir, porque cubre y garantiza muchas de las cosas que hoy aquí ustedes nos estuvieron recomendando. A mí también me gustó, digamos, la idea esta de Daniel de los agentes sanitarios urbanos. Me parece que no solamente es la implementación de los agentes sanitarios urbanos, sino que también hay que reforzar a los agentes urbanos rurales, porque también es una deuda de nuestro sistema de salud que ha ido perdiendo estas figuras y este recurso. También quiero retomar lo que decía Mariana, ¿no?, de la formación del recurso humano en todo lo que tiene que ver con la telesalud. O sea, este fenómeno nos ha sorprendido a todos, estamos todos aprendiendo. Y lógicamente que podemos evitar esas largas colas en los hospitales con 5 horas para pedir un turno, pero también tiene que estar la capacitación del personal. Agradecer la presencia de todos ustedes, poderlos tener en otro encuentro. Han llegado muchas preguntas que hoy no pudieron ustedes responder, y decirnos también, bueno, cómo nos ayudamos entre todos para poder superar esta pandemia, porque fundamentalmente la salud sea un derecho donde todos y todas tengan las mismas oportunidades. Y aquí voy a tomar también unas palabras de quien fue ministro de Salud, Mansur, cuando estaba anunciando en el gobierno de Cristina un plan de obras para los pueblos de Neuquén. Y él dijo, la primera vacuna es el agua. Este problema aún lo seguimos teniendo en la provincia de Neuquén. Creo que hay que garantizar estos derechos y tiene que estar por parte del Estado, así como la luz y así como el gas. Hemos sido conmocionados en estos últimos días con la muerte de un menor de 12 años en esta provincia, productora de gas, donde el gas no ha llegado a todas las localidades, ni siquiera, como decía Mariana, a 10 cuadras de un hospital o de un centro de salud. O sea, no es que esta desigualdad está en el interior, sino que esta desigualdad también la tenemos en los grandes conglomerados de Neuquén. Bueno, agradecerles a todos y a todas por estar hoy aquí,
Y decirles también que, como dijo Daniel, hay que salir al encuentro de los problemas, pero también tenemos que salir al encuentro de las recomendaciones o al encuentro de la salud. Decirles a todas las familias que nos están escuchando que también vamos a colaborar con quienes los necesiten para poder instrumentar o acercar esos medios para justamente poder salir al encuentro de las soluciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Realmente pido un aplauso virtual para estos trabajadores de la salud que han hecho esta charla tan importante, y también agradecer a todos los que hoy le están poniendo el cuerpo a esta pandemia, jugándose la salud de ellos y de sus familias todos los días. Gracias, bienvenidos a Casa Patria. Casa Patria los sigue esperando desde Neuquén todos los días. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a la doctora Alicia Benítez, Mariana Casulo, al doctor Daniel Manuquian. Muchas gracias a todos y nos veremos en algún próximo encuentro. Que tengan un muy buen día. Gracias.